Gracia y paz, amados hermanos de la Iglesia Bautista Reformada Gracia Soberana. Qué tremendo privilegio es estar aquí compartiendo con ustedes esta explicación visual detallada basada en el increíble material de la Escuela Dominical. Hoy nos metemos de lleno en un tema fundamental, con una raíz histórica y bíblica fuertísima, el cómo y el por qué la Iglesia adora única y exclusivamente conforme a la palabra de Dios. ¡Comencemos! Bueno, vamos a sumergirnos de lleno en esto. Nuestra hoja de ruta para hoy es sencilla. Empezamos con una breve introducción sobre el peligro de los extremos. Luego, en el primer punto, veremos el peso de los conceptos históricos. En el segundo, analizaremos la necesidad de reformar el culto y el principio regulador. Y cerraremos con el tercer punto, la diferencia clave entre la adoración y nuestra vida cotidiana. Así que, ¡vamos allá! Introducción. El peligro de los extremos. Y vaya que perder el equilibrio en nuestra teología tiene consecuencias muy reales en cómo vivimos, hermanos. Porque, piénsenlo un momento, existen dos trampas, dos extremos en los que es facilísimo caer. Por un lado tenemos lo que llamamos el exceso subjetivo. Aquí es donde caemos de lleno en el legalismo, ¿verdad? Empezamos a creer casi sin darnos cuenta que nuestro desempeño espiritual depende 100% de nuestras propias obras. Y por el otro lado, en la otra esquina, está el exceso objetivo, que es cuando damos la gracia por sentada, nos relajamos y caemos en una especie de pereza espiritual, descuidando por completo una vida de santidad. Y seamos honestos, ambos extremos sencillamente destruyen la verdadera piedad. Pero la realidad es otra. La adoración genuina siempre, absolutamente siempre, es una respuesta a la gracia. A ver, no nos congregamos para ganar puntos con Dios ni para que nos acepte, para nada. Lo hacemos con una respuesta de inmensa gratitud a esa obra perfecta que Cristo ya consumó. Él nos rescató de una condenación segura. Por lo tanto, nuestra adoración dominical y nuestra vida diaria transformada, son dos caras de la misma moneda, están íntimamente unidas. Pasamos al primer punto, el peso de los conceptos históricos. Sostener lo que la Iglesia ha entendido a través del tiempo. Y aquí quiero hacer una pausa importante, porque no basta con usar las palabras teológicas correctas, tenemos que entender su peso histórico. Piensen en la frase sola escritura. Si alguien te dice que cree en la Trinidad, pero luego te la describe de una forma rarísima y ajena a la historia, pues sabemos que está equivocado, por muy bonita que suene la palabra. Lo mismo pasa con sola escritura. No podemos andar proclamando este principio si en la práctica dominical dejamos que nuestras tradiciones o nuestras innovaciones humanas guíen la adoración. Ese término nos exige una sumisión estricta, pero estricta a la autoridad bíblica tal como se definió en la Reforma. Para ponerlo de una forma súper sencilla, imagínense a un niño pequeño que ve a un perrito en la calle. Lo señala emocionadísimo y grita, ¡Mira, un león! A ver, sí, está usando una palabra real de su vocabulario, pero el significado brilla por su ausencia. Y hermanos, decir que defendemos el principio regulador mientras llenamos el culto de ideas humanas, pragmatismo o puro entretenimiento es exactamente lo mismo. Suena bien por fuera, pero por dentro es un error gravísimo. Lo que nos lleva al segundo punto, la necesidad de reformar el culto y el principio regulador, el conflicto central de nuestra adoración. Porque ojo, la Iglesia no despertó un día de la nada con todo esto resuelto. Hubo un conflicto enorme. Vámonos por un momento a la Edad Media, allá por el siglo XV. La Iglesia estaba en una crisis tremenda. Imagínense un culto dictado por la tradición. Puro ritual visual, campanas, ropas ostentosas y misas en latín. La congregación estaba ahí sentada, sí, pero como simples espectadores pasivos. Y allí es donde entra la Reforma, buscando devolverle el culto a Dios mediante la sola Escritura, para que toda la congregación participe de forma activa, reverente y sobre todo consciente. Y este desarrollo histórico tomó bastante tiempo. Vemos cómo arranca con esa crisis medieval del siglo XV, luego en el siglo XVI vemos a un Martín Lutero con una postura un poco más flexible, mientras que Juan Calvino sienta unas bases mucho más estrictas. Todo esto evoluciona y nos lleva a un debate teológico gigante en el siglo XVII entre puritanos y anglicanos, hasta llegar por fin a esa gloriosa consolidación en el año 1689. De hecho, escuchen bien esta cita de Juan Calvino, porque dan el clavo de toda esa lucha. Sé cuán difícil es persuadir al mundo de que Dios desaprueba todos los modos de adoración que no estén expresamente sancionados por su palabra. ¡Qué afirmación tan contundente! Limpiar el culto de los inventos humanos requirió una valentía teológica monumental, recordándolos que Dios es sumamente celoso con la forma en que nos acercamos a Él. Y es justo aquí, en este punto de la historia, donde las aguas se dividieron.
Por un lado teníamos a los puritanos defendiendo a capa y espada el principio regulador. En el culto solo y únicamente hacemos lo que Dios nos manda explícitamente. Pero por otro lado estaban los anglicanos con su principio normativo, afirmando a través de sus 39 artículos que se podía agregar cualquier rito humano, siempre y cuando la Biblia no lo prohibiera directamente. ¿Ven la diferencia? Es una brecha colosal que define todo lo que hacemos hoy. Afortunadamente para nuestra edificación, este debate quedó maravillosamente resuelto en nuestra Confesión de Fe Bautista de 1689. En su capítulo 22 dice algo espectacular. El modo aceptable de adorar al verdadero Dios fue instituido por Él mismo y está estrictamente limitado por su voluntad revelada. Hermanos, esto significa que no adoramos a Dios según nuestras propias imaginaciones o representaciones, sino única y exclusivamente como Él lo ha ordenado. Y claro, todo este fundamento histórico descansa, como no podía ser de otra forma, sobre la roca de la Escritura. En Éxodo 20, Dios prohíbe tajantemente usar imágenes para el culto. En Mateo 15, Cristo mismo reprende severamente a los que enseñan tradiciones humanas como si fueran doctrinas. Y en Colosenses 2, Pablo nos advierte del tremendo engaño que es el culto voluntario. La Biblia es cristalina en esto. Dios rechaza de plano la adoración inventada por el ser humano. Y así llegamos a nuestro tercer y último punto, adoración y vida cotidiana. Porque, atención aquí, Dios no regula todas las áreas igual. Esto es vital entenderlo para la práctica. En nuestra vida cotidiana, o sea, en qué trabajamos, qué comemos, qué ropa compramos, Dios nos gobierna mediante principios generales, dándonos una libertad responsable. A ver, no tenemos un versículo en la Biblia que nos diga exactamente de qué color pintar la casa. Sin embargo, cuando entramos a la esfera de la adoración corporativa, la regulación divina se basa en instrucciones hiperespecíficas, requiriendo una obediencia estricta. El culto dominical no es un lugar para experimentar con nuestra creatividad. Y de aquí sale una advertencia importantísima. Intentar regular la vida diaria de los hermanos con la misma rigidez milimétrica con la que se regula el culto, bueno, eso nos lleva directito al legalismo. A veces vemos a líderes intentando dictarle a los creyentes qué carrera estudiar o qué automóvil comprar, yendo muchísimo más allá de la Escritura. Reemplazar la guía bíblica por imposiciones humanas en áreas donde tenemos libertad responsable es un error súper peligroso que de verdad tenemos que evitar a toda costa. Para cerrar nuestro tiempo juntos, quiero dejarles esta pregunta provocadora en la mente. ¿Cómo vamos a asumir hoy ese reto tan solemne de involucrar todo nuestro corazón en la adoración a Dios? Sabiendo que el Señor nos ha detallado exactamente cómo desea ser reverenciado, acerquémonos a Él no a la ligera, sino con un asombro profundo, con solemnidad y con corazones encendidos de gratitud. Que su palabra y el Espíritu Santo sean quienes guíen cada uno de nuestros pasos. Ha sido un honor gigante compartir este tiempo de estudio con ustedes a través de la escuela dominical. Un abrazo y hasta la próxima.